Encarnación Ducci. Como miembro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, hemos analizado este proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial. La señora Presidenta ha abordado ya los principales temas que hemos tenido que debatir dentro de esta comisión. Sin embargo, yo sí quiero hablar de un tema importante y de preocupación para nuestro país, el tema de la independencia de las funciones del Estado. Porque el ideal de toda sociedad es consolidar la independencia de los poderes del Estado, pero solo cuando sus líderes se caracterizan por el respeto a sí mismo y el respeto a los demás, fortalece esta concepción de la independencia institucional. Porque cuando de pronto son aventureros de la política y solo pretenden acaparar para sí mismo todos los poderes del Estado, poniendo en evidencia sus conflictos y limitaciones, no lo vamos a lograr. Tenemos instrumentos internacionales vigentes, ratificados por nuestro país, que garantizan la independencia de los poderes del Estado. Tenemos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, tenemos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, también tenemos el Protocolo de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos, que establecen el derecho de toda persona a tener un tribunal independiente e imparcial, por lo tanto a tener un juicio justo e independiente. ¿Y quién tiene que garantizar este principio? Es el Consejo de la Judicatura en primera instancia. El Consejo de la Judicatura nace en 1998 como un órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. Desde su inicio, careció de una verdadera autonomía y funcionalidad, porque obviamente estaba sometida lamentablemente a influencias políticas partidistas. En estos 10 años no ha cambiado esta triste realidad. Es de conocimiento público que el Consejo de la Judicatura, lejos de garantizar a la ciudadanía el derecho a una justicia imparcial e independiente, se ha convertido en un instrumento de control político, que a través del miedo ha impuesto su voluntad en las decisiones jurisdiccionales que han tenido que tomar quienes administran la justicia. Tal parece que a la justicia le interesa tapar la boca, poner tras las rejas, pero no a los verdaderos criminales, porque hay una realidad en nuestro país. Las cárceles del país tienen un rostro. Están llenas de personas provenientes de los sectores sociales vulnerables de nuestro país. Se sigue criminalizando la pobreza, pero en las cárceles también hay muchas personas inocentes, porque muchos operadores de justicia, en su afán de salir por lo más fácil y además de ganarse puntos adicionales en su evaluación, lo que hacen es aplicar la figura del procedimiento especial abreviado. Entonces le dicen, te vas 5 años a la cárcel, o si te declaras culpable, te podemos rebajar y mandarte 1 o 2 años a la cárcel. Muchas personas, obviamente, prefieren que su calvario se termine muy pronto y aceptan propuestas que violan los derechos elementales de los seres humanos, como el derecho a tener un juicio justo o el derecho a una defensa técnica, proba y eficiente. Lamentablemente, en esta situación se encuentran los luchadores sociales, quienes luchan por la vida, mientras que los grandes pillos de la patria, como tienen compadres, como tienen amigos, como tienen la plata bien guardada para dar coimas, bien gracias, muchos de ellos fuera del país disfrutando de la plata de los ecuatorianos, otros cómodos con arresto domiciliario y otros también bastante cómodos, por ejemplo en la cárcel 4.
En el año 2007, de acuerdo a datos estadísticos, se decía que existen 8.000 personas privadas de la libertad. Hoy existen alrededor de 40.000 personas privadas de la libertad. El hecho de encarcelar al que puede no significa de ninguna manera que tengamos una justicia eficiente, proba. Al contrario, significa que el Estado no cumple con el rol de rehabilitación social, no busca solucionar los conflictos de otra manera, o imponer de pronto sanciones alternativas, acordes a su cultura. Peor aún, les interesa fortalecer la justicia comunitaria mediante la coordinación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. A pesar de que la Constitución establece que la justicia indígena, para que las autoridades y comunidades y nacionalidades indígenas puedan ejercer estas funciones jurisdiccionales, obviamente con base a sus tradiciones ancestrales y aplicando su derecho propio dentro de su ámbito territorial, aplicando normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos. Por supuesto, estas normas y estos conflictos y estos procedimientos no tienen que ser contrarios a la Constitución y a la ley. Lo único que se ha hecho es satanizar a la justicia indígena. Por supuesto, no les interesa resaltar el aporte de las comunidades y organizaciones a la justicia ecuatoriana, a través de la infinidad de conflictos internos solucionados dentro de las mismas comunidades, tanto en el ámbito civil, en el ámbito penal, en el ámbito laboral, en el ámbito de niñez y adolescencia. Es decir, no se cumple con lo que establece el artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador, en el que menciona en una de sus partes que el Estado garantizará que las decisiones de la justicia indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. También menciona que la ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Por cierto, que no es un regalo de quienes están en el poder, es una lucha de muchos dirigentes, quizás mucho más antes de Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango, Fernando Daquilema. Por otra parte, estudios como el de Luis Pázara han llegado a la conclusión de que a pesar de que las reformas legales implementadas en el Ecuador en estos últimos años para fortalecer el sistema de justicia, en la práctica existe una línea de acción del Poder Ejecutivo a interferir en las decisiones de los jueces en asuntos de relevancia política, lo que debilita severamente la división de los poderes del Estado, propio de todo régimen democrático. Pero lo más grave, menciona, que el sistema disciplinario judicial a cargo del Consejo de la Judicatura se ha transformado en una herramienta para sancionar a los jueces que no adecúan sus decisiones al Poder Ejecutivo. Le queda un minuto, asambleísta. Un mismo mecanismo para amedrentar a los jueces de forma general. Muchas gracias, señora presidenta. Intervención del asambleísta Encarnación Ducci, quien centró su discurso en lo referente a la independencia entre las funciones del Estado. Decíamos que centró su discurso en lo referente a la independencia entre las funciones del Estado. Seguimos escuchando al asambleísta Encarnación Ducci. Es que se institucionalizó el control de la justicia. Hoy se evidencia y salen a la luz pública muchos casos de que ha existido esta injerencia en la función judicial y no existía la independencia de los poderes del Estado. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, de la cual soy miembro, ha dado un paso fundamental al incorporar en el informe para el primer debate al proyecto de ley orgánica de la función judicial la definición de error inexcusable. Esta definición determina el alcance y la limitación de error inexcusable, evitando la discrecionalidad del Consejo de la Judicatura, como ha venido ocurriendo desde la conformación de este Consejo.
Si bien es cierto que definir la figura jurídica de error inexcusable es un avance importante para la normativa nacional, sin embargo, lograr la independencia de la justicia o evitar la metida de la mano a la justicia por parte de los gobiernos de turno no se logrará si dejamos que sea el mismo Consejo de la Judicatura quien conozca, investigue y sancione a los operadores de justicia. Al contrario, quien conozca el error inexcusable debe ser un juez jerárquicamente superior o independiente. Terminó su tiempo, Caso contrario, asambleísta. tendremos jueces controlados de su accionar. Compañeros y compañeras, pueblo ecuatoriano, hoy nos encontramos ante el desafío histórico de superar los días aciagos en donde el totalitarismo era el elemento omnipotente, omnipresente y omnisciente. Nuevos días aguarda la patria. Caminemos con optimismo en pos de un mismo ideal. Tukuy ñukanchi Ecuador mamayactata runakuna, tandarishpa katishunchi, shuk shungulla, shuk yuyaylla, shuk maquilla, runa kashpaka ñukanchik muskuykunata paktashun. Yupaychani. Gracias, señora.